este video te voy a enseñar las habilidades principales para llegar a ser un gran líder. Y al final del video te voy a enseñar los peores errores que jamás debes de cometer. Define tu estilo de liderazgo. Debes de ser tú mismo y para esto es crucial que estés claro en cuanto a tus limitantes y tus áreas fuertes. En cocina a eso se le llama la cuchara, o sea, ¿cuál es tu sabor? Cada persona va a traer algo diferente a la mesa y con esto me refiero, ¿cuál es tu estilo? Lo que sí rescato es que se debe de hacer con un tono positivo. ¿Y por qué no? Agrégale algo de humor. Mira, he estado en juntas a muy alto nivel y algo que debes de tener en claro es cómo puedes quebrar el molde, cómo quebrar el hielo. Ahora, para eso es crucial que tengas claro cuál es tu estilo. Por eso tienes que ser genuino en cuanto a tu nivel de liderazgo. Sé tú mismo. Lo importante es lo que vayas a aportar. En eso es lo que te tienes que enfocar. Ahora, constantemente tienes que estar buscando nuevas ideas para traer temas refrescantes. Busca creatividad, busca innovar. Pero la innovación nace desde lo nuevo. Por eso es importante que vayas viendo qué es lo que se está haciendo. A ver, no hay nada malo en cuanto a comparar. Primero es importante que siempre estés viendo afuera qué es lo que se esté haciendo. Pero una vez que ya tengas claro qué es lo que se está haciendo, ve e innova. Tienes que buscar nuevas ideas que sean refrescantes. Provoca creatividad. A ver, los mejores líderes somos los que estamos locos y traemos innovación. Y sí, por esa misma razón nos llaman locos. Ahora, es importante que tengas claro que tienes que influir en el resto de la gente de una forma clara, innovadora y objetiva. De esta forma, tienes que ser claro en cuanto a cómo vas a medir esa creatividad. Trae nuevas ideas, busca nuevas opciones afuera en base a lo que se está haciendo y busca nuevas formas de cómo ir mejorando. Ahora, el punto acá es la creatividad, la innovación. Y la innovación no debe o puede partir en base al pasado. Tienes que buscar algo refrescante, algo nuevo. Y por eso la creatividad es tan bien recibida. Ahora, no por todas las personas, y eso es algo que tienes que tener presente. Pero es importante que constantemente estés provocando esa creatividad de forma medible y objetiva. Sea un buen buscador de problemas. A ver, a la mayoría de la gente le indico que constantemente debemos de estar buscando problemas. Y no es porque nos gusten necesariamente los problemas, sino más bien es enfocarnos en cómo solucionarlos. Un buen líder constantemente sabe, claro, que tiene que buscar la solución a esos diferentes problemas. A ver, si algo está pasando a nivel general en cuanto a las compañías, es que cuesta encontrar líderes de calidad dispuestos a servir. Un buen líder tiene claro que su rol primordial es servir y ayudar. No andamos en busca de reconocimientos. El servir nos valida como personas y nos hace sentir bien. Obviamente está ligado a nuestro sistema de creencias. Ahora, parte de ser líder incluye también a las personas que nos odiarán o nos detestarán. Y es parte de ser líder. Tienes que tener claro que van a haber personas que no te van a apoyar. Y eso puede ser que también incluya a las personas que están cerca de ti, tus amigos, tus familiares. Pero aquí el punto es estar dispuesto a servir, ayudar a los demás. Ese brillo que solamente tú tienes, es importante que lo vayas a compartir con los demás. Por eso, esa necesidad de servicio es sumamente importante para un líder, porque es la base principal para ayudar a los demás.
es importante que te vayas enfocando en cuanto a cuáles son esas diferentes soluciones que puedes aportar indistintamente la organización. Y eso incluso aplica a tu vida personal. Por eso, si manejas como regla principal lo que es enfocarse en las soluciones, créeme que tu vida va a seguir mejorando constantemente. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no vayamos a ver problemas, todos los tenemos, pero es muy diferente cuando te enfocas en la solución. Por eso, aprovecha más bien cada una de esas diferentes áreas de oportunidad y utilízalos como momentos para brillar y explota en base a esas áreas de oportunidad cada una de tus habilidades. Por eso, mientras la mayor cantidad de personas se están enfocando en quejarse en temas negativos, este es tu momento para que brilles y puedas aportar algo diferente, algo innovador. Ser apasionado. Un buen líder está constantemente reinventándose y busca ejecutar lo que lo apasiona. Puede ser que un líder esté ejecutando alguna tarea que no le apasiona, pero no te confundas. Puede ser que esa persona más bien esté en un proceso. Todos hemos estado en diferentes procesos. Incluso a nivel personal, yo tuve que cambiar mi carrera, tuve que pasar del lado de la cocina y luego terminé siendo un gerente a nivel de una compañía de tecnología. Pero el hecho de que iniciara como cocinero no quiere decir que fuera mi meta final. Puede ser que muchos de nosotros vayamos a hacer diferentes cambios a lo largo de ese camino. Por eso es importante tener claro cuáles son esas diferentes pasiones que tienes dentro de ti. Tienes que ir buscando cada uno de esos diferentes temas que te vayan a apasionar y siempre hacerlas de una buena forma, con calidad. Lo importante acá es de que le vayas a llegar al resultado. Tener una actitud positiva. Es crucial que un líder cuente con una actitud positiva. Eso no quiere decir que seamos extraterrestres o que no tengamos sentimientos. Obviamente cada persona tiene derecho a estar enfrentando cualquier situación, pero como regla general buscamos tener siempre una actitud positiva al punto de influir positivamente en los demás. A ver, no podemos dar lo que no tenemos. Por eso, como regla general, es importante que cada uno de nosotros constantemente esté buscando dentro de cada uno cuáles son esos sentimientos de agradecimiento y desde esa perspectiva tener algo positivo que influir en los demás. Creo que como líderes buscamos estar agradecidos al punto de influir primero en nosotros y luego en los demás. Un excelente líder es un excelente narrador. Si existe un arte muy difícil de manejar y aprender, es el de narrar, el de saber contar una historia, cómo influir en una audiencia, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Hay muchos temas que uno tiene que aprender a manejar en cuanto al tema de la narración. A alto nivel, los gerentes hoy en día, y más los CEOs y puestos importantes, se les está exigiendo el arte de ser un excelente narrador. Este arte, conocido como el storytelling, es sumamente importante. Nombra y analiza cualquier figura importante y verás que ha aprendido a influir de manera tal de que ha sabido manejar el arte de la narración. Si algo debes de manejar es esta habilidad, la cual toma mucha práctica, ya que requiere exponerte ante el público y obviamente está ligado a nuestros temores. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Pero el punto acá es que te expongas y puedas sobrepasar esos diferentes temores y vayas aprendiendo a manejar ese arte de la narrativa.
cómo poder comunicar tu mensaje de forma efectiva y que pueda de verdad traspasar ese mensaje de forma adecuada. Si hay algo que incluso a alto nivel las compañías están buscando, son personas que puedan manejar el arte del storytelling, ser un excelente narrador. Por eso, esa es una habilidad que te va a tomar mucho tiempo, mucho trabajo, pero wow que va a tener un gran retorno para cualquier persona que quiera poder manejar este arte. Por eso, mi mejor recomendación es que inviertas en esta gran habilidad si quieres ser un gran líder. Hay una gran diferencia entre decir algo y tener algo que decir. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué es lo que quieres influir en los demás? Por eso, mi mejor recomendación es que vayas a invertir en esta gran habilidad. Habilidad para delegar. Esto es un área que toma trabajo definir. Un líder no es el que hace todo, sino el que lidera, pero con esto sabe utilizar su mejor herramienta, que es el delegar. De esta forma, sabe que le podrá llegar al resultado trabajando en equipo y delegando esas diferentes tareas. Por eso es crucial manejar este arte, ya que sabe influir y usar un buen tono y saber cuándo sí aplica y cuándo no aplica el delegar cualquier requerimiento. Estos son los errores que nunca debes de cometer. Nunca caigas en temas subjetivos. Busca siempre la objetividad. Cómo medir de forma racional y medible cualquier tema. Es sumamente importante que te mantengas siempre desde una perspectiva objetiva en cualquier tema. No tengas miedo a fallar. Es importante que tengas claro que vas a tener que aprender, pero eso lo vas a hacer en base a tus diferentes errores. Por eso, mientras más rápido puedas pasar ese proceso en cuanto a falla y mejorando en base a esos aprendizajes, va a ser de mucho mejor ventaja para ti. Nunca debes de tener miedo en cuanto a la falla. Es más, lo que más debes de perseguir es buscar constantemente mejorar en base a todas esas lecciones aprendidas que estás adquiriendo. Por eso, lo que más tienes que buscar es pasar lo antes posible ese proceso de falla. Pero nunca, nunca, nunca tengas miedo de fallar. Ten claro que tus amigos y familiares puede que no te vayan a apoyar. A ver, esto es algo muy importante que debes de manejar. Constantemente tienes que tener claro que las personas que te vayan a rodear no necesariamente son las personas que vayan a impulsar tu mejora. Por eso es importante que tengas claro avanzar por ti mismo. No te detengas nunca de invertir en ti mismo. A ver, no puedes dar lo que no tienes, por eso es sumamente importante que sigas buscando cómo invertir en cuanto a nuevas habilidades, nuevos conocimientos, todo lo que tenga que ver con datos y que puedas aprender todas esas diferentes habilidades y conocimientos va a tener un gran retorno. Por eso, nunca pares de invertir en ti mismo. Ahora, cada persona tiene algo de diferente que aportar. Por eso es importante que tú puedas encontrar dentro de ti mismo cuál es ese estilo único que te va a diferenciar en base a los demás. Pero es importante que puedas identificarlo y ser genuino en cuanto a tu estilo. Been broken, beaten down, tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far you gonna go before you know what you should've known?